Amén. Así de pie, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 33. Vamos a leer el verso 5 y leeremos también el verso 6. ¿Lo tiene a mano? Dice así la palabra: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, sabemos que tu palabra es bendita, solo te rogamos que tengas piedad y misericordia y hagas que ella fluya, Señor, por medio de este Espíritu Santo en nuestro ser, iluminándonos, dándonos conciencia, haciéndonos experimentar, Señor, lo que es tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Siéntense, amado hermano. Bien, estamos analizando las 42 jornadas de Israel, desde Egipto hasta que llegó a la tierra prometida de Canaán. Hoy estaremos analizando la segunda jornada. Ellos ya llegaron a Sucot, ya. Ellos ya están en Sucot. Bien, voy a tratar de señalarles a ustedes en este mapa. Ahí está Ramsés, ya llegaron a Sucot. Ahí está Sucot. Según los estudios, está a 20 kilómetros de Ramesés. Aquí lo tenemos en otro mapa donde aparece señalado. Aquí está, ya. Entonces, ahí nosotros podemos ver más o menos la distancia, cómo ellos salen y van hasta el lugar. Todas estas son las 42 jornadas, pero apenas estamos aquí. La jornada de la vida cristiana realmente es larga. Ya, es como un maratón, no es una carrera de 100 metros. Usted puede verlo aquí también mucho mejor. Ahí están Ramsés y ahí tenemos nosotros Sucot también. Aquí está Ramsés y aquí tenemos Sucot. Haciendo un pequeño recuerdo del significado de Sucot, recordemos esto. Romanos dice esto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron con el fin o propósito de que por mi paciencia o tu paciencia y la consolación de las palabras nosotros tengamos esperanza. Las cosas están escritas para darnos a nosotros esperanza en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a usted y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia a veces no la entendemos, pero tiene un gran significado para nosotros. Más grande que el que podemos imaginarnos. A veces nosotros creemos que conocemos lo que no conocemos. Y creemos comprender lo que no comprendemos. Ya. Muy bien. Ahora, la salida de Sucot. Vamos a hacer un pequeño resumen del entendimiento espiritual de Sucot. Recordemos que si hemos llegado a Sucot, entonces es porque ya hemos adquirido en Sucot. Es que hemos adquirido la experiencia de darle a Dios el primer lugar y de depender de Él día a día. Usted ya salió de Ramesés y ha dejado de ser esclavo, y usted ya llegó a Sucot, donde en su vida Dios tiene el primer lugar. La prioridad de su vida es Dios y de Él depende día a día. Analice usted si esto es una realidad en su vida, si esta es una verdad. Si no es así, posiblemente usted todavía está en Ramesés, o todavía usted es esclavo. Usted puede ser miembro de la congregación y muchas cosas, pero usted no ha despertado todavía, no tiene esa experiencia,
No estamos hablando de conocimiento. Ya no importa la religión que nosotros digamos, pretendemos tener. Esta es la verdad. Yo llego a Sukkot en la jornada porque he comprendido, he llegado a comprender, he llegado a la estación, he llegado. Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Yo tengo que depender de Dios día a día. Eso es estar en Sukkot. Si usted no es así, usted no ha llegado a Sukkot. Debe llegar a Sukkot. Sukkot también es la experiencia de que mi vida de santidad, ya no soy esclavo, ahora soy un santo. Mi vida de santidad yo la vivo por medio de Cristo. No hay santidad por medio de nadie más. No, la santidad no se obtiene por medio de un rito. La santidad no se obtiene por medio de la oración. Ni siquiera se obtiene por leer la Biblia. La santidad solamente se obtiene por medio de Jesús. Tenemos que nacer de nuevo. Usted ya debe tener la experiencia de que usted es santo, de que usted ha nacido de nuevo. Usted es entonces un auténtico cristiano. Y usted entiende que su santidad depende de Cristo Jesús. Eso está en Sukkot. También Sukkot es la experiencia de recibir de Dios la fuerza, la autoridad, el poder y la herencia delegada. Recuerde que usted es un primogénito. Dios habla de que los salvos pertenecen a la congregación de los primogénitos. Un primogénito es lo primero, es la primicia. Es de Dios. El primogénito entre los primogénitos es Jesucristo. Él tiene toda la autoridad, Él tiene toda la fuerza, Él tiene todo el poder y toda la herencia de parte de Dios. Y Él nos la da a nosotros. Él nos hace a nosotros primogénitos de Dios. Usted tiene esa experiencia. Es una experiencia, no es conocimiento, es experiencia. Ya no soy esclavo, yo tengo autoridad, yo tengo poder, tengo una herencia, tengo la fuerza, ya no soy lo que yo era. Eso es muy interesante. Entonces usted ya está en Sukkot. Tarde o temprano, los israelitas como nosotros tenemos que experimentar estas verdades y comprenderlas, de que eran santos, de que tenían que vivir en santidad y podían transferir esa santidad a otros en su obediencia diaria dependiendo de Dios. No se sorprenda, a lo mejor usted ha nacido de nuevo, pero usted no sabe ni lo que ha recibido. Un niño cuando tiene, hoy vamos a dedicar a unos niños, ese niño está mamando y no sabe que está mamando. Ese niño escucha y no sabe lo que escucha. Ha nacido de nuevo, pero solamente es un niño. No puede valerse por sí mismo. Así es una persona que ha nacido de nuevo y está en Sukkot. No entiende, no comprende, cree comprender, cree entender. ¿Ya? Pero ella no lo comprende todo, no lo entiende todo, ni lo ha experimentado todo. Entonces, cada día tiene que ir experimentando, ir experimentando, ir experimentando. Otra cosa que tarde o temprano los israelitas iban a experimentar y también comprender que viviendo de esta manera nunca perderían esa primogenitura, lo que nosotros hemos recibido en Cristo: fuerza, autoridad, poder, herencia. Si usted no tiene esa fuerza, ese poder, esa herencia, debe de analizarlo. Si usted no tiene eso, entonces usted es esclavo todavía de las cosas del pecado. Usted estaba ahí todavía, está ahí todavía. Entonces, hagamos la verdad, analicemos eso de si estamos o no estamos nosotros ahí. Recordemos, por ejemplo, hermanos, y esto es lo que mucha gente no a veces quiere aceptar: la salvación se pierde, la experiencia se pierde. La primogenitura, por ejemplo, Rubén, que fornicó y perdió su primogenitura, es un ejemplo. Eso aparece en Primera de Crónicas capítulo 15. Dice que Rubén era el primogénito de Israel, pero profanó el hecho de su padre al tener relaciones con una de sus concubinas, y sus derechos de primogenitura entonces fueron dados a los hijos de Israel, de José, que era también hijo de Israel, y no fue contado entre los primogénitos. Él se acostó con una de las mujeres de su padre. El padre tenía muchas mujeres.
Y entonces él, que era el primogénito, abusó de su autoridad, abusó de su fuerza, abusó de su herencia, abusó de su poder y perdió la primogenitura. Eso es lo que pasa con muchas personas. Pierden sus derechos, pierden su fuerza, pierden su primogenitura. Otra historia, otro ejemplo. Esaú. Él no aprobó en la experiencia de Sucot. En Génesis capítulo 25, 29 y 30, dice que Esaú, por descuido, por indiferencia, por negligencia, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura a su hermano, desaprovechando el valor espiritual que Dios le había heredado desde su nacimiento. Nótelo, desde su nacimiento, su nacimiento, su nacimiento. Mis hijos esta semana pasada me decían que ellos piensan reunirse los cuatro ellos para conversar entre ellos. Yo les decía, ok, muy bien, hacen muy bien. La reunión la debe dirigir Tito, que es el primogénito. Y ellos entienden la situación. No es el de en medio, no es el otro, no es el otro. No, es conforme Dios quiere. Lo tiene que dirigir mi hijo mayor porque él es el derecho, tiene el derecho, él tiene la primogenitura. No importa si él es estudiado o no es estudiado, si es rico o es pobre, él es el primogénito de la familia. Él tiene que estar allí sustituyendo a papá, podríamos decir. Él es mi fuerza, él es mi poder, él es mi herencia, él es todo ahí. Usted entienda que cuando ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, usted es un representante de Dios, un representante de Jesucristo. Eso debemos de tenerlo claro. Esaú perdió eso por un plato de comida, por un pecadillo, por un pecado grande o chico. Lo perdemos todo. Es una verdadera desgracia espiritualmente. Ahora tenemos otra, Simeón y Leví. Ellos eran segundo y tercer hijo de Jacob, sobre los cuales debería recaer el derecho de primogenitura, pero lo perdieron. Ellos fueron instrumentos de violencia y cruel y extrema. Por eso Dios no les traspasó el derecho de su primogenitura. Ustedes saben que Jacob tuvo varias mujeres también. Y ellos eran primogénitos de las otras mujeres. Pero ellos eran violentos y crueles. Su hermana fue violada por un príncipe. Entonces ellos hicieron una trampa al príncipe y a todo ese pueblo. Y a todos ellos en un día los pasaron por espada, matándolo a todos y perdiendo su derecho a su primogenitura. Otro. Podríamos hablar entonces de que la experiencia de Sucot es importante estarla recordando. Y recuerde que Israel siempre la recuerda. Israel guarda una fiesta que se llama la fiesta de Sucot, en donde ellos están por 7 días celebrando esa fiesta, recordando que ellos fueron esclavos y que ahora eran libres por Cristo Jesús. La Biblia dice estas palabras. Ya, la Biblia dice, entonces, ¿qué pasó? Ya me fui lejos. Muy bien, esto ya lo vimos. Muy bien. Ahora, en resumen, si ya salió de Sucot, está experimentando a Dios y su santidad y su autoridad. Pero hermano, no podemos conformarnos. No es, da pena de veras. Personas que le damos el mensaje y ellas, uno le dice a las personas, Dios te puede perdonar tus pecados. Y la persona pide perdón y la persona es perdonada, pero la persona no cambia. La persona no cambia. Usted puede ver que hay cientos de congregaciones, miles de congregaciones donde hay personas que han sido perdonadas y que cada domingo son perdonadas, pero no cambian. Porque, permítame decirle, nos equivocamos al creer que con que solo Dios nos perdone vamos a entrar al reino de los cielos. Dios no murió en la cruz, Cristo no murió en la cruz para darnos perdón solamente.
Es como un matrimonio. Un cónyuge traiciona al otro cónyuge. Y entonces el cónyuge que ofendió llega y dice: te pido que me perdones a la persona ofendida. Y la persona ofendida le responde y le dice: te perdono, pero no quiero nada contigo. Me divorcio, me separo. Dios le da perdón a la persona. ¿Me entiende? Pero el hombre no solamente necesita ser perdonado, necesita ser reconciliado. Una persona puede decir: te perdono, pero no quiero reconciliarme contigo. Ya no confío en ti. Ya no quiero nada de ti. Te perdono. Vete el daño que me hiciste. No me debes. Digamos, usted le presta un dinero a una persona, le da dinero, y usted se encuentra con la persona y usted le dice: te perdono la deuda. Después la persona viene y le dice: oye, quiero que me prestes otra vez. Y usted le dice: no tengo dinero para prestarte. Te perdoné, pero yo no tengo confianza. Yo no tengo esa reconciliación de prestarte dinero para que me vuelvas a tomar. No basta ser perdonado. Necesitamos entender, comprender y experimentar la gran obra de Dios en la cruz de Calvario para cada uno de nosotros. Si usted ha sido perdonado y no ha cambiado, haga de cuenta que no ha pasado nada. Porque cada día está pidiendo perdón, 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 y eso se acaba. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. La Biblia es muy clara, hermanos. Ellos salieron. Dice, ¿qué es salir? Salir es apartarse, es arrancar, es marchar, es salir, es pasar, es moverse hacia adelante. Eso es salir. Siempre nos están diciendo: salieron, 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 salieron. ¿Lo nota en ese capítulo? ¿Por qué? Porque la palabra es importante. Significa esto: es apartarse, es arrancarse, es marchar, salir, pasar, moverse hacia adelante, hacia arriba. Ya no estoy en el mismo lugar, estoy avanzando, voy adelante a la perfección, dice Pablo, en Cristo Jesús. Usted debe entender, Dios no solamente quiere perdonarle, Dios le perdona. Pero ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted conozca a Jesucristo. Que usted llegue a conocer a Jesús y diga: yo quiero parecerme a Él, yo quiero ser como Él. Eso es cristianismo. Esa es la verdad. Vamos a ver la entrada a Etán. Esto es muy interesante. La Biblia dice, hermanos: si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Si vosotros diereis oído a mi voz. Si usted ya escuchó, ya llegó a Sucot, Dios tiene que ser mi prioridad. Si Dios no es la prioridad, usted no puede ir a Etán. No pretenda ir a Etán. No se puede saltar la barda. Dios tiene que ser la prioridad en usted. Hay personas que dicen: ya Dios me perdonó, pero yo no quiero más, todavía no quiero compromiso con Dios. Imagínese usted, ¿de qué sirve eso? De nada. Estamos vendiendo nuestra primogenitura por quién sabe qué pecadillos. Bien, vamos a la entrada a Etán. Eso es bien importante. Vamos a ver la historia de Etán. Etán estaba a 20 kilómetros de Sucot. Israel solo pasó un día en Sucot. Y en un día ellos llegan a Etán. Ellos ahora llegan a Etán con la experiencia de haber estado en Ramesés y Sucot. Ya no son ellos esclavos. Ahora ellos tienen por prioridad a Dios, lo cual significa que tienen la experiencia de ver lo que es ser esclavo y haber hecho una transición a un nuevo comienzo de vida. Yo fui esclavo, ahora no lo soy. Y estoy viviendo una nueva vida. Soy libre en Cristo Jesús. Eso es la entrada a Etán. Sinceramente, ¿ok? Ahora vamos a ver el entendimiento de Etán. El entendimiento espiritual de la historia. Etán significa
ya como símbolo o figura de representación, significa parentela, significa reja de arado, significa contemplación, Etán significa perfecto, Etán significa sincero, fortaleza. Si Dios no es su prioridad, usted no puede tener esta experiencia. Si Dios no es su prioridad, se lo repito, usted no puede tener esa experiencia. No la puede tener. Le digo, si usted no tiene la experiencia de Sucot todavía, usted está en Ramesés. Es esclavo todavía. Pero cuando usted llega a Sucot y tome conciencia de que Dios es prioridad, usted está listo para salir de Sucot y entrar a Etán. Es toda una maravilla. Y van a ver ustedes, si ustedes no se pierden ninguno de estos mensajes, cómo esto engrandece el alma, el espíritu lo fortalece. Y uno va entendiendo lo que antes no entendíamos. Es algo realmente precioso. Etán, reja de arado, es la palabra de Dios, es una referencia a la palabra de Dios que corta la tierra. Es la semilla que penetra la tierra para nacer, crecer y dar frutos conforme a la naturaleza santa de la semilla de Dios. ¿Qué hace? Da a luz a santos. Si usted no tiene como prioridad a Dios, ¿cómo va a manifestar la santidad? Todo santo tiene a Dios en prioridad. Le digo, ello lo que significa, y quiero ilustrárselo esto, es la palabra que corta. Dice la palabra que la palabra en hebreo que penetra y corta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta usted? Y lo digo con todo el amor que usted se merece. Si no estamos abiertos a que la palabra de Dios nos corte y siembre y dé luz frutos. Sabe que conozco a mucha gente que conoce la palabra aquí, pero no la ha dejado penetrar profundamente. Solo usan la palabra para obtener lo suyo, para impresionar. Es una pena. Ni a sus propios hijos, familia, convencen ese tipo de personas. Se le digo una verdad. La palabra tiene que penetrar. En 2 Timoteo, Pablo le dice esto a Timoteo. ¿Quieres leerlo conmigo? ¿Lo ven desde allí? Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que podrán darte la sabiduría necesaria para ser salvo mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea tú, estés enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Pero claro, ¿cuál es la respuesta de la gente? Que cuando nosotros exponemos la palabra, damos la palabra, la gente dice que nosotros somos mandones, caprichosos, que queremos gobernar sus vidas. No, es la palabra. No permiten que la palabra penetre. No pueden alcanzar la salvación. No entienden lo grande que es la salvación. Para muchos ser salvos solamente ser perdonados. No es cierto eso. No es cierto. Están sinceros. Es una referencia a vivir sin mezcla. Ser puro es vivir en santidad. Le pregunto a usted, ¿qué dice esa familia? ¿Usted tendrá valor de decirle a su hijo, a su esposa o a su esposo, ¿crees tú que yo soy sin mezcla? ¿Crees tú que yo soy sin mezcla? ¿Crees tú que yo soy puro? ¿Pura? ¿Crees tú eso? Pregúntelo.
¿La gente piensa eso de usted? ¿Lo dejo a usted? ¿La gente cree eso de usted? ¿Qué le merece usted? ¿Qué edad tiene usted? ¿Tiene 40, 50, 60 años, 80? Yo aparento que tengo 70, pero tengo como 58 nada más. ¿Qué le parece si su esposo le pregunta a usted o su esposa le pregunta a usted, ¿alguna vez me has traicionado? ¿Has piropeado a alguien? ¿Qué le diría a usted? Se quedaría todo tartamudo que quiero. No te pregunté si me quieres, le va a decir su cónyuge. ¿Me has traicionado? ¿Qué le parece a usted si es hijo o hija, esposo o esposa, si su pariente, su hermano, su hijo, su papá le pregunta, ¿tú ves pornografía? ¿Eres pornográfico? ¿Usted qué contestaría? Hey, papá, ¿tú tienes a Dios en primer lugar? Hey, mamá, ¿tú tienes a Dios en primer lugar? Ya saliste de Sucot, papá. Ya saliste de Sucot, mamá. Ya llegaste a Etán. Mire, esto es bien importante. Esto se le llama corazón, se le llama lanza. Eso es lo que se entierra. Aquí adelante se ponen los bueyes. Aquí la persona lo está manejando. Y eso se entierra en la tierra para penetrar la tierra, para romper la tierra, para profundizar en la tierra. Esto es donde se ponen los bueyes, aquí donde va la persona detrás, y ese es el corazón. Yo hice un tiempo ese trabajo. Uno penetra la tierra y los dos bueyes van jalando, y aquí a tierra se va rompiendo y va quedando un tremendo surco. Eso es estar en Etán. Que yo soy tan dócil que cuando viene mi maestro de escuela dominical, mi pastor celular, mi hermano maduro, sincero, honesto, con todo y su defecto, el pastor viene y me exhorta tremendamente y me penetra la palabra y rompe mi corazón y discierne lo que está allí y me hace llorar, y le digo, gracias. Gracias. O me pongo como acero, ya, y me quejo de él, critico a él y lo detesto. Si la palabra no te penetra, no podrás avanzar nunca. Así se trabaja. Esa es la situación. El buey o los animales delante, el hombre atrás y el corazón rompiendo. Ahí está el hombre siéndolo, mire. Así, eso es. Y así queda. Así debe quedar el corazón, el del hombre y la mujer que llega a Etán. Así debe quedar, suave, porque la semilla entonces solamente se deposita. La semilla, uno abre así un sollo y deja caer y le hace con la tierra. Así con los pies. Y ya la tierra, la poca tierra, cubre la semilla y ya está lista. Porque la tierra está suave. Y cuando cae la lluvia, entonces absorbe todo eso. Así debe ser tu corazón. El corazón de un hombre, de una mujer que ha sido roto, ya ha sido quebrantado por ese arado, recibe la palabra y la palabra penetra en él. Penetra. Y el muchacho, cuando ha aprendido esto, el papá le dice una cosa y el muchacho obedece. No tiene que decirle 2 o 3 veces la cosa. Eso es estar en Etán. Cuando una esposa es así, cuando un esposo es así, demuestra su santidad. Esa es la realidad. Precioso realmente. Segundo Corintios dice 11:2, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nótelo.
Algunos de nosotros, dice, podemos tener nuestros sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros podemos estar creyendo de que Dios nos acepta así como somos si no somos sinceros. Medio sinceros. No existe medio sincero. O somos sinceros o somos pecadores. La palabra habla de sincero, habla de no tener grietas ahí disimuladas. Ayer me encantaba, una hermana estaba contando en nuestro taller de mujeres que ella muchas veces siente todavía el deseo en su carne todavía tiene el deseo del alcohol o de la cerveza. A ella le gustaba mucho la cerveza. Y otra hermana que estaba allí llorando con lágrimas, le contaba cómo ella también por muchos años, mucho tiempo, ella que había sido alcohólica, empedernida, Dios le había quitado ese deseo en su carne, la había limpiado, purificado, y que ya no le tenía en su carne deseo de alcohol, porque Dios había obrado en ella. ¿Se da cuenta? Ellas eran alcohólicas, Dios las perdonó, pero a una de ellas ya la liberó, la otra necesita ser liberada. Usted ha sido perdonado y como no es liberado, vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Y después se llega a fastidiar y dice, ese pastor ya me cayó mal, yo voy a cambiarme de iglesia, yo voy a cambiarme de Dios, yo voy a cambiarme de todo. Hay gente que sale de la idolatría y da vuelta por tantos templos, por tanta religión, y vuelve a la iglesia católica, a la idolatría. ¿De qué le sirvió? Muchos de los que ustedes que están aquí sentados conocen el evangelio. Y lo único que han dejado es de fumar o de tomar. Pero son pecadores, ustedes lo saben. Y usted que nos visita, no vaya a creer que todos los que estamos aquí somos santos. Hay unos que son píos, pero aquí hay otros que son impíos. Somos píos no porque somos pollos, pío, no, somos santos. Los santos son píos y los que no son santos son impíos, son carnales. Conocen la palabra y viven como quieren. Creo que cuando yo llegue al reino de los cielos, ¿sabe por qué le hablo así? Porque cuando llegue al reino de los cielos, yo creo que Dios me va a decir, Alberto, lo hiciste bien. La Biblia dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, aunque les caiga mal, bendito sea el nombre del Señor. Si te vas a perder, no es por mi culpa. Es por tus propias decisiones de que no dejas que Dios meta el arado en ti. Bendito sea Dios. Nos estamos extraviando mucho. La sinceridad no es una cualidad humana, es una virtud divina. Y la persona que en su interior quiere hacer la voluntad de Dios detecta cuando algo que se dice es o no es la verdad de Dios. Tú sabes, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú tienes la intención de hacer la voluntad de Dios, tú sabes lo que estoy diciendo. Tú lo disciernes totalmente. Esa es la gran verdad. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero sigamos. Etán significa contemplación. Es referencia a ver con el alma al invisible. Demanda fe y voluntad. Y así somos transformados. Hago énfasis en esto. Es ver con el alma al invisible. Es ver a Dios que no se ve. Demanda fe y voluntad. Sin fe no podemos ver a Dios con nuestra alma. Así somos transformados. Así somos transformados. Para poder ser transformados hay que ver al invisible. Hay que ver. Hay que ver. Y eso demanda fe y voluntad. En otras palabras, necesita esto que usted entienda, que necesita apartar tiempo para pensar a solas, analizar, orar, vislumbrar. Señor, ilumíname. Ilumíname Dios, ilumíname Dios. Quiero ver cómo eres tú. ¿Cómo es que tú vives? ¿Cómo es que tú quieres? Eso es ver a Dios.
Según de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nótelo, mirando la gloria del Señor, su imagen, su semejanza, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la imagen del Señor. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted medita la palabra y usted conoce las cualidades, las virtudes, la manera de vivir de Jesucristo, usted lo ve, usted es iluminado, no aquí, sino en su ser. Usted anhela ser como Él, entonces usted es transformado. El conocimiento no transforma. Usted puede conocer la Biblia hasta más que yo, pero ¿por qué usted no ha cambiado si conoce la Biblia? Porque usted no la vive, no ha dejado que la palabra penetre en su corazón. Está allí como un maquillaje nada más, para verse bonito exteriormente, pero Dios conoce su corazón. Por eso usted no ha cambiado, porque usted no ha visto la gloria de Dios, su imagen y semejanza en la palabra. Ha usado la Biblia para otro y el conocimiento también. Hay que ver. Eso es maravilloso. ¿Y sabes qué? Yo sé que tú sufres cuando tú no eres transformado y te das cuenta que eres aún esclavo de qué hay, que pecados o carne. En Hebreos 11:27 dice que Moisés dejó Egipto viendo al invisible. Vemos y somos transformados. Moisés dejó Egipto viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Sabes tú que las cosas que no vemos, las que son invisibles, son las verdaderamente esenciales? Las verdaderamente esenciales son las que no vemos con los ojos físicos. Aquí yo les traje esa figura, los pueden ver las dos imágenes. La imagen de la izquierda tiene 9 figuras y ahí están señaladas. Ya, 9 figuras. Usted si ha manejado internet sabe de esto. Pero no es fácil encontrarla aquí. Yo se las puse para que ustedes vieran dónde están. Pero por ejemplo, aquí usted ve a un señor nada más una cabeza con un perro que está allí, en algo está allí. Pero usted puede ver, ya se necesita tiempo, tomar tiempo para ver dónde están las demás figuras. Ya, mire, ya allí en la oreja hay una mujer, aquí está un hombre también, ahí está un niño, ahí está el Señor toda la cara. Pero hay que concentrarnos, tomar tiempo, observar, analizar, escudriñar. Y cuando tú haces eso, el Espíritu Santo que conoce y discierne tu intención, entonces te permite tener una verdadera revelación. Esto es toda una experiencia, toda una realidad. Parentela es dejar de vivir en la carne y vivir por la nueva parentela espiritual que es Cristo. Parentela de parientes. Yo llego a Están, tengo que darme cuenta que yo tengo un pariente que es sobre todos los parientes y ese pariente es Cristo. La Biblia dice esto, Mateo 10, 36, 37, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Te das cuenta? Volvemos a lo mismo. ¿Quién es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija es tu prioridad? No. Cuando tú llegas a Etán, tienes que tomar conciencia. Dios es mi primer lugar, Él es mi primer pariente, es mi parentela. Y es claro Jesús sabía lo que está diciendo. Los enemigos del hombre serán los primeros, serán los de su propia casa. Por eso Jesús te dice a ti y me dice a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es tu plan, no es tu propósito, no es tu voluntad, no es tu intención, es la de Dios. Es claro,
Si vienes a Él, tienes que pensarlo. Y esto no está hablando de aborrecer, mamá, no te quiero ver. No, está hablando de tu mamá la tienes que amar a su manera, como lo merece. Pero a Dios no hay otra manera. Dios es la prioridad. Lo primero es Dios. Lo primero es Dios, no tu hija, no tu hijo. Nadie, ni tu esposo, ni tu esposa. No. Ahora, tienes que preguntarte, en lo profundo de tu ser, ¿tienes esa parentela? ¿Te das cuenta? Prioridad, 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 prioridad. Fortaleza. ¿Qué tan significa eso? Es referencia a Cristo, quien es el que refresca, ilumina, libera y vivifica. Así, solo así podemos ser santos, vivir en santidad y transferir esa santidad a otros. Cristo es mi fortaleza. Él me refresca, Él me ilumina, Él me libera, Él me vivifica. Él es mi fuerza. Él, cuando yo lo busco, cuando yo le alabo, cuando yo lo adoro, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, Él es mi fuerza. Él es quien me vivifica. Él quien me da energía. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que experimentar esto. Hay que experimentarlo. Tenemos que comprender, hermanos, que hay mucho de lo que Dios ha logrado y que nos ha dado que aún no conocemos ni hemos experimentado. Mucho de lo que Dios nos ha dado en Cristo no lo conocemos y no lo hemos experimentado. No lo puedes experimentar si no lo conoces. Y no lo puedes conocer si no dejas que la palabra de Dios penetre en tu corazón. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¿La roca quién era? ¿La roca quién era? Esa roca a ellos los vivificaba, los refrescaba. A ellos, esa roca era su fortaleza. Y tal vez te puede ayudar a imaginarte esa idea de Cristo. Mira, como esto. Esa gran roca con el hogar allá arriba, en la casa allá arriba sobre la roca. Tienes esa experiencia tú, de que tú en medio de todo el peligro que exista, aunque haya allí a la izquierda y a la derecha un precipicio, yo estoy sobre la roca. Estoy sobre la roca. Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Así realmente estamos en Cristo. Lo que pasa es que no lo experimentamos. Porque estamos acostumbrados a vivir por la vista. No dejamos que la palabra penetre y haga la obra que tiene que hacer. Podemos quedar cortos, hermanos, del conocimiento y de la experiencia de la grandeza de nuestra salvación si nuestros afectos, atención, tiempo y metas están totalmente invertidos en el mundo equivocado. Tienes que entender, tienes que saber que yo te voy a decir algo aquí. Tienes que entender, tienes que saber que tus afectos, atención, tiempo y meta están totalmente invertidos cuando tú no tienes a Dios en primer lugar, y lo primero no es el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y claro, si tú obedeces la palabra como está aquí, vas a meterte en problemas con tu familia, pero vas a evitarte los problemas con Dios. Recordemos esto, Sucot es la experiencia de darle a Dios el primer lugar y depender de Él día a día. Es la experiencia de que mi vida de santidad es por medio de Cristo. Esto está bien claro. Y también, Sucot es la experiencia de recibir de Dios la fuerza, la autoridad, el poder y la herencia
delegada. Yo estoy en Sucot, he llegado a Sucot y ahora he salido de Sucot con esta experiencia. ¿Etán qué significa? Parentela, rejaderado, contemplación, perfecto, sincero, fortaleza. Ya llegué allí, ya salimos de Sucot, hemos tenido estas experiencias y te las recuerdo. Parentela, rejaderado, contemplación, perfecto, sincero, fortaleza. Esto te mete en problemas. Esto te mete en serios problemas. Esta es la realidad. Pero ¿sabes qué? Esta es la vida cristiana. No hay otra vida cristiana. No hay otra. Lo demás, tú puedes decidirlo, tú puedes pensarlo. ¿Estás en Sucot? ¿Ya llegaste a Sucot? ¿Ya saliste de Sucot? ¿Ya llegaste a Etán? Hoy pudiera salir de Sucot. Y salir de Sucot es decir, tú Dios eres lo primero en mi vida. No mi esposa, no mi cónyuge, no mis hijos. Eres tú lo primero, Señor. Eres tú lo primero. Ya entonces puedes salir de Sucot y llegar a Etán, donde tu comadre, tu compadre y todos tus parientes saben quién es el primer lugar en tu vida, donde la palabra penetra en lo más profundo de tu ser, donde tú tomas tiempo para contemplar a Dios, cuando tú eres sincero, cuando tú, Dios, tomas a Dios como tu fortaleza y en Él te paras. Y no hay más. Dios es tu fortaleza, lo que pasa es que no lo has experimentado porque no has dejado que la palabra de Dios penetre. Me atrevo a pensar que a muchos de ustedes Dios les ha hablado esta mañana. ¿Te gustaría venirle a decir a Dios, Dios, hoy yo quiero salir de Sucot? Tú eres lo primero para mí en mi vida. Ponte en pie, por favor. No es a mí quien convencería. Ponte en pie, pónganse en pie todos para que dejen salir a los que quieren venir en este día de Santa Comunión. Hoy a lo mejor tú le puedes entregar tu vida al Señor. De una manera sincera, total, honesta. Bendito sea Dios. Es obvio, hermano, si tú quieres obedecer y si Dios te ha hablado, el altar del sacrificio está aquí. Tienes que venir a sacrificar tu vida y decirle a Dios, ya Señor no es mis hijos, ya no es mi familia, eres tú lo primero para mí. Ya no son mis planes, ya no son mis ideas, ya no son mis propósitos, ya no son mis deseos, ya no es mi voluntad, sino la tuya. Bendito Señor, te damos gracias esta mañana por la gran oportunidad de poder compartir tu palabra. Tu Espíritu Santo ha fluido, Señor, por medio de tu palabra. Y eres tú quien convence a cada uno de nosotros de justicia, pecado y juicio. Cierto es, Señor, que podemos aún resistirnos a nosotros, resistirte a ti. Algunos, Señor, porque no queremos rendirnos, otros porque tenemos miedo de ofenderte. Porque no comprendemos que cuando nos rendimos, nos rendimos. Y que no debemos de tener temor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Señor, cualquier error, cualquier pecado está delante de ti. Y tú sabes cuáles son las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son, Señor, los deseos de hacer tu voluntad? De querer ser transformados, no solamente ser perdonados. De querer darnos, Señor, rendirnos.
darnos por vencidos totalmente. Señor, quienes han venido, Señor, aquí esta mañana vienen para decirte que tú eres su prioridad. Que ellos quieren vivir esa santidad dependiendo de ti, Padre. Y que ellos quieren alcanzar etán, Señor, viviendo una vida transparente, una vida sincera, una vida donde la parentela no es lo primero. Donde, Señor, tú vienes a transformarnos, donde nos venimos a rendir totalmente a ti, Padre Santo, donde buscamos tu palabra para que penetre hasta lo más profundo, cortando tuétanos y discerniendo las intenciones del corazón. Ayúdanos, Padre. Y si algo tienes que perdonar, perdónalo. Y si algo tienes que limpiar, límpialo. Libera esta mañana. Libera a aquella persona o a aquellos hermanos, hermanas que en esta mañana te dicen: Dios, tú sabes que tú me has perdonado, pero Señor, yo me siento todavía atado, atada, ligado, ligada. Límpiame, purifícame de esos deseos inmundos. Límpiame, purifica de todo deseo de pecado. Límpiame, purifícame, Señor. Libérame de mi propio yo, Señor. Crucifica ese yo. Límpiame, límpiame. Límpiame de toda vanidad, de todo engaño, de toda, Señor, falsedad, de toda máscara. Purifícame, libérame, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Yo te pido, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, que aquellos quienes estamos poniéndote a ti como el primer lugar de nuestra vida, podamos experimentar, Señor, aquellas grandes palabras de Pablo, porque cuando él decía: porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios, ayúdanos, danos tus riquezas espirituales. Glorifica tu nombre en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas, Padre. Que nuestra alma se vaya bien arada esta tarde. Bien arado, Señor. No tenemos nada que esconder. Alabado sea tu nombre. Aleluya, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Bendito seas, Dios. Amén, Señor. Amén. Y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Antes de la Santa Comunión vamos a dedicar a unos niños